Entonces, de nuevo, conceptualmente tenemos como ya varios conceptos establecidos, aprendidos, y que lo vamos a repetir a lo largo del curso porque es importante que ustedes los aprendan a reconocer, que son lo que es programación, lo que es un algoritmo y además lo que es un lenguaje, ¿sí? Aunque vamos a ver más detalladamente lo que es un algoritmo y lo que es un lenguaje. Pero esos conceptos, léanlos, reléanlos, yo de vez en cuando se los voy a sumar en las slides, porque es importante entender las diferencias. Sobre todo en este concepto, en este contexto, perdón, en el cual ustedes se están preparando para tal vez tener un trabajo que tenga que ver con esto, pero también en el contexto de que vivimos inmersos en ellos y tal vez no nos damos cuenta. En las noticias, en las redes sociales, sale mucha información con respecto a esto, entonces es importante que ustedes sepan diferenciar los conceptos y los tengan muy, muy claros porque este es el campo de estudio que elegimos. Bien, entonces, más específicamente, lo que charlaron con Carlos es lo que es un algoritmo, ¿sí? Ya habíamos dicho un poquito en la primera clase, la palabra clave, digamos, o la frase clave para definir el algoritmo es una secuencia de pasos para hacer algo, ¿bien? ¿Qué es importante de acá? Definir que hay como 3 características importantes de lo que es un algoritmo. De nuevo, parecen obvias, pero a veces cuando estamos trabajando en cosas demasiado procesadas nos olvidamos. La primera característica es que tiene que tener un resultado finito. Bueno, en matemáticas se le suele llamar finito y en ciencia de datos también, pero eso significa que es un resultado específico y un único resultado. Es decir, no le podemos pedir a un algoritmo, quiero cambiar el mundo y te lo va a resolver. No, pero puedes pedirle al algoritmo que, por ejemplo, te diga cuál fue el promedio de la temperatura del verano en la ciudad de Montehermoso, ¿bien? El objetivo debe ser específico. Bien, después, como segunda característica, es lo que define a un algoritmo, que es un conjunto de pasos y además que deben estar ordenados, ¿ok? Y que si se desordenan, entonces el algoritmo no generaría el mismo resultado. Y por último, que ese resultado es el final del proceso, ¿sí? Nunca está en el medio. Por más de que los algoritmos tienen funciones y cada función tiene un cierto resultado, o a veces no, es importante destacar que todos los algoritmos tienen un fin. De hecho, ustedes vieron cuando hicieron tanto pseudocódigo como diagrama de flujo, que siempre inician con la palabra inicio y terminan con la palabra fin o final. Es a propósito eso, y es importante tenerlo en cuenta, porque no para hacer todos los programas o algoritmos que hagamos, o códigos o lo que sea, no para todos vamos a hacer pseudocódigos o diagramas de flujo. La verdad es que no. Tal vez para proyectos muy grandes sí se hace, para los que son muy pequeñitos no, pero sí es importante tener en cuenta que tienen un inicio y un fin, porque de esos límites depende en muchas ocasiones qué área de la empresa, por ejemplo, se dedica a qué cosa, o qué programador hace cuál cosa, ¿bien? Entonces, en esos límites, que de hecho muchos de los resultados de algoritmos son datos de entrada de otros, es importante limitar dónde inicia y dónde finaliza nuestro algoritmo, ¿bien? Una cosa más, muy importante. En general, lo que hacemos o llamamos algoritmo en cuanto a lo simbólico, que es representar esa secuencia de pasos, se hace previamente a escribir el código, ¿sí? Y es lógico porque no podemos escribir el código y después pretender hacer el diagrama de flujo, no tendría sentido. Se supone que debemos hacer el diagrama primero y en base al diagrama programar. Bueno, esto es importante porque muchas veces, incluso en proyectos muy grandes, cuando tenemos errores en el código y no sabemos qué pasó, no sabemos dónde puede estar el problema, volvemos al inicio, que es, bueno, diagramémoslo,
y en el diagramar nos damos cuenta, bueno, acá está el problema. Bueno, evitemos eso, siempre el algoritmo va primero. Y es importante porque cuando se trabaja en equipos, en grupos, como les decía, es una buena señal de la esquematización de las tareas. Y es quién está encargado de qué. ¿Bien? Entonces es como el paso previo. Y digamos que finalmente es como que tenemos tres cosas que componen un algoritmo, ¿sí? El input, el proceso y el output. Lo llamo input y output porque aún en la literatura que está en español o en otros idiomas, siempre se le llama input y output. Entonces es bueno que lo nombremos así. Como su nombre lo indica, y por suerte en programación siempre las palabras, las sentencias y los significados son muy obvios. Bien. ¿Y qué conocemos como entrada? Por ejemplo, ¿qué datos necesito para llegar a ese fin o a ese resultado? Bien. Generalmente es lo que yo le estoy pidiendo al usuario o le estoy pidiendo a otro algoritmo para poder hacer mi proceso y generar un resultado. Bien, el proceso es el conjunto de los pasos, es decir, lo que hace, por ejemplo, cada línea de código, pero son esos pequeños pasos intermedios para llegar a un resultado, y el output es la representación de ese resultado, ¿bien? ¿Por qué digo la representación? Porque muchas veces el resultado es un número, muchas veces el resultado es una decisión, perdón, es un true o un false, muchas veces el resultado es una imagen o un gráfico, ¿sí? Pero no siempre es un valor, digamos. Entonces, bueno, eso es importante. Bien, como para resumir todo esto, tenemos que darnos con que todos los algoritmos, cualquier algoritmo pequeño, grande, el que utiliza Amazon o el que utilizamos nosotros para sumar dos números, parte de un estado inicial, que es, digamos, como un cero, o es un punto de partida, y debemos darle una serie de información o de datos, que es nuestra entrada. Con esos datos, o con esa información, no necesariamente un dato es información, él hace una serie de pasos, que sería el proceso, que ejecuta, ya empecemos a hablar de la palabra ejecutar, para llegar a un resultado final, que como les decía, no necesariamente el resultado es un número, porque eso a veces genera confusión. A veces el resultado es una palabra o es una decisión, y no siempre el resultado es para verlo en pantalla o para que genere una acción, ¿sí? A veces el resultado de un algoritmo es la entrada de otro algoritmo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no necesariamente yo tengo que ver el resultado eh, para llamarse así resultado, ¿bien? Ok, básicamente, ¿cómo resolvemos un problema? Utilizando algoritmos, ¿sí? Hay como 5 etapas en la literatura, de las cuales las 3 primeras etapas son las que vamos a ver ahora, que es identificar el problema, que básicamente es entender qué es lo que nos están pidiendo o qué es lo que queremos hacer. Como segundo, analizar el problema, y este es un punto clave porque de analizar nosotros tenemos que sacar dos conclusiones. La primera es cuáles son los requisitos que yo necesito para llegar a ese resultado, y la segunda, cuáles son los límites. Bien, como le decía, por ejemplo, nos piden a Alexandra, hágame un algoritmo para que se pueda limpiar el río en X lugar. Tal vez hay muchas maneras de contribuir con información, con datos, hay un montón de algoritmos que pueden ayudar, pero nosotros no podemos tener como resultado limpiar un río, ¿sí? Podemos tener como resultado activar una compuerta que saque la basura, podemos tener como resultado analizar, bueno, el análisis del agua, si ponemos peces, ¿qué pasa? Podemos sumar con un montón de cosas, pero todas son, digamos, puntuales, ¿sí? Cada objetivo debe ser particular, no una combinación de cosas. Entonces, el análisis es clave porque
como les decía, son dos cosas importantes. Las primeras que necesitamos, ¿sí? Y esto es súper clave porque son como definir los datos de entrada o la información de entrada, y además definir muy bien los límites, que básicamente es definir el resultado, ¿sí? ¿Qué resultado vamos a tener? Bien, entonces eso conlleva, digamos, el análisis. Y por último, el diseño del algoritmo, que como ustedes ya vieron, personas o incluso nosotros mismos en el futuro podemos identificar ese algoritmo, ¿sí? Utilizando pseudocódigo, utilizando diagrama de flujo o simplemente utilizando lenguaje natural, que es comunicando como lo haríamos, ¿bien? Pero siempre teniendo en cuenta que hay que comunicar sí o sí cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es el resultado, ¿bien? Una vez tenemos eso, ya sea para un algoritmo que nos diga cuál es la calidad del agua del río, o para un algoritmo que nos ayude a multiplicar dos números, ahí viene la implementación, que es hacer el código, ¿bien? Y para implementarlo vamos a necesitar un lenguaje, que es lo que vamos a ver más adelante, y particularmente cómo lo haríamos con Python, ¿bien? Pero ese ya sería como un proceso posterior al algoritmo en sí mismo. Y por último, hacer pruebas, ¿sí? Parece obvio, pero no lo es. De hecho, hay gente que se dedica a testear algoritmos de otros. De hecho, hay un puesto en IT que se llama tester y que mucha gente lo ve como, ah, y estos son principiantes o estos son los que no se graduaron aún. Y no, para ser tester hay que tener un montón de skills o de habilidades, incluso mucho más desarrolladas que quienes programan, porque deben encontrar los errores y no es tan fácil decirle a otro, mira, si yo pongo esto, se te rompe, fíjate. Así que bueno, es una parte muy importante de IT. Tal vez algunos de ustedes sean tester en el futuro, no lo sé. Y es un campo muy lindo de esta área. Bien,